Nos encontramos en los orígenes de la cultura prehistórica, aquellos pueblos que han dejado el sustrato cultural del que dependemos hoy en día. Hace miles de años, aquí en estos montes del Barbanza, vivían unos pobladores que desde sus primeros orígenes trataron de dar respuesta a los problemas de la existencia humana. Quiénes somos, de dónde venimos y, sobre todo, a dónde vamos. La cultura de la muerte y el tema de la muerte era un tema actual. En torno a estos monumentos funerarios realizaban el día a día, la vida del día a día, y en medio estaba asentado la caseta de la muerte, como esta caseta del páramo, y dentro de ella dejaban inscrito lo que ellos sentían sobre el tema de la muerte, hacia dónde vamos. Conservamos uno de los petroglifos antiguos de este momento. Es una auténtica joya, un auténtico tratado de la existencia humana, que ellos veían cuando adentraban los cadáveres aquí dentro para significar el sentido que tenía para ellos la muerte, que no era más que un canto a la vida. ¿Y qué es lo que nos encontramos aquí? Pues dos realidades, la realidad del mundo, la realidad del más allá, de la trascendencia, y el paso del mundo a lo trascendente. Podemos ver en primer lugar la realidad del mundo representada por un hombre, uno de los tantos que se dejaban aquí sepultados en el momento de la muerte. Este hombre que tenemos aquí es un hombre en representación orante. Es decir, el ser que vive aquí hace 5000 años tiene una trascendencia hacia lo divino. Que divino no tenemos la cultura judeocristiana, lo que tenemos es el sol, porque es la fuente de vida. Por lo tanto, el hombre que está aquí siente el sol como Dios, como lo divino, como los dioses, como algo sagrado. Y está en una actitud orante, que es la actitud de religación hacia lo absoluto, con los brazos elevados hacia eso que es la fuente de vida. Podemos ver aquí los brazos elevados de su cuerpo, pero cuidado, son brazos imperfectos, uno más largo que otro, una palma más larga que otro, para recordar la imperfección del hombre que viene por su limitación aquí en la tierra y que se finaliza con la muerte. Y su cabeza, su órgano pensante, el órgano que siente y que busca hacia lo trascendente, es una cabeza que vemos también imperfecta. Trata de representar un triángulo, pero vemos que no es un triángulo perfecto. El triángulo en las culturas antiguas representa siempre lo divino, a Dios. Las tres partes, que es el número perfecto. Es una cabeza imperfecta porque el hombre no es Dios y sabe que no es Dios y tiende hacia Dios. La parte del humano. La parte divina es la que tenemos arriba, representada por el círculo, el sol. Pero es un círculo y es un Dios y es un sol perfectísimo. Y lo vemos en las estelas en grupos de 3 veces 3. Significa la perfección más absoluta. Y es un Dios que además actúa en lo humano. Está partido en 4. 4 es el número del humano. 3 y 4, 7. Es el número perfecto, el número de la creación. Y en medio un rectángulo. El rectángulo que representa la tierra cuadrada con sus 4 ángulos que representan al humano. Este hombre que tenemos aquí es un hombre capaz de lo divino después de la muerte. Por eso eleva sus manos como las manos del orante y tiende hacia Dios. Es el hombre que está muerto aquí, al mundo, a lo físico, y que pide la vida más allá, en lo trascendente. Es un auténtico tratado de la existencia humana en la pregunta ¿a dónde vamos? Y en el final de la vida, que es hacia Dios, en la muerte, que es un canto a la vida. Este petroglifo está formado por una combinación de 3 círculos concéntricos que rodean de modo progresivo a un punto central o cueva, siendo el último círculo el mayor de los 3 con un diámetro de 29 centímetros. Una cuarta línea curvilínea envuelve el conjunto de la cueva y los 3 círculos sin llegar a cerrarse, quedando en su parte inferior abierto para formar un rectángulo. La cueva central, los círculos concéntricos y el rectángulo quedan unidos por una línea recta, que en la parte inferior queda abierta hacia el infinito. Interpretación del grabado en la vida. El ser humano que reflexiona sobre su vida, tiene que encontrarse consigo mismo, y en ese proceso de encuentro se descubre abocado a una vida que le interroga a través de toma de decisiones o de opciones.
Está arrojado a una existencia en donde, muchas veces, no sabe qué camino tomar, qué opción elegir, cómo discernir hacia dónde o hasta cuándo. En estos casos, tomar una decisión significa valorar las opciones y razonar cuál de ellas le beneficia en el camino de su vida. En una palabra, significa tomar decisiones en conciencia sobre su existencia entendida como camino hacia su plenitud personal. Para esto es fundamental analizar el proyecto de vida que tiene como meta cada persona. La concha de Vieira estaba vinculada a los oficios del mar en la villa de Noia. Esa misma concha sirvió de identificación a muchos de los peregrinos que se ponían en camino hacia la ciudad de Santiago, pasando por Noia. La concha es el símbolo del camino exterior para los pueblos de la costa. En el Barbanza la concha de Vieira formaba parte de la base de alimentación de los habitantes. Es sin duda uno de los elementos que representaba a los oficios del mar, lo que incidió de manera especial en esta comarca que vinculó al mar con la montaña. La concha de Vieira pasó en la Edad Media a ser el símbolo del caminante o peregrino que ponía sus pies en movimiento hacia Compostela, el finis terrae de Europa. Este grabado nos presenta un ancla marinera coronada con un círculo del que sobresale una línea vertical que emerge del círculo, y en la que se insertan tres ramificaciones ascendentes, una de ellas doble. La línea horizontal sobre la que se sostiene el círculo representa el horizonte infinito del mar, y el círculo representa el sol hundiéndose en el occidente. En la línea vertical del ancla observamos en la zona izquierda una línea ascendente, que supera la barrera del horizonte marino. Las laudas gremiales medievales de Noia guardaban en sus representaciones el lenguaje oculto de las tribus o clanes prehistóricos de la montaña, y utilizaban la piedra funeraria como si fuese su mamoa prehistórica en la que se realizaban grabados sobre la vida y la muerte, el origen y destino de todo lo existente, la identidad de la persona y del clan, tribu, comunidad o gremio al que estaba vinculado, el comportamiento de la persona, su actividad ética y moral, la capacidad de trascendencia de la persona humana. El ancla y la línea izquierda ascendente son un símil del árbol, plantado en tierra firme refuerza la solidez del ancla, y esto consolida su crecimiento. Esta solidez implica crecer dentro de los límites establecidos, pero puede llegar a superarlos alcanzando magnitudes insospechadas, tal y como lo refleja la línea superior izquierda ascendente. Esto representa la realidad de la vida del ser humano. Estando anclado en la tranquilidad de una vida fecunda, puede superar su estadio pasando del estar al ser, esto es, a ser persona en profundidad y por ello, a trascender los límites de lo meramente inmediato para descubrir su realidad espiritual o trascendente como un hecho real, y como una experiencia mística transformadora vinculada a la firmeza del espíritu. Línea horizontal con un círculo en el medio, es la representación de la caída del sol sobre el occidente, en la zona del noroeste galaico, lo que muestra a un océano infinito y agresivo, que se ofrece como lecho para que en él duerma plácidamente el sol. Toda vida humana tiene su fin con la muerte. Una vida humana sólida fuertemente, anclada en la realización de su existencia vocacionada y vitalizada por el diálogo y el encuentro, parece conducir al sueño como continuidad, antes que a la muerte como fin. Y la experiencia del que vive esa realidad existencial tiene como modelo al sol, que todos los días duerme plácidamente sobre el océano para volver a levantarse al día siguiente e impregnar con su vitalismo toda la realidad del mundo. Los cuernos de la parte superior. En la otra dimensión del grabado permanece lo invisible, y se hace real lo mistérico que es lo que pervive. El grado elevado del ser humano es su sabiduría, ese proceso de búsqueda que planifica a la persona y la lleva a un equilibrio de tranquilidad y fidelidad a su proyecto de vida. Llegado el momento del sueño último del ser humano, es la sabiduría la que se hace visible en el nuevo y definitivo despertar, ese es el sentido de la muerte en las culturas prehistóricas que adquiría valor para los habitantes medievales de Santa María a Nova de Noia. El sentido de la otra vida después de la muerte se visibiliza en los elementos verticales que se encuentran anclados en el sol. Estos elementos son la cornamenta de los ciervos, animales cuya representación es la mayoritaria en el arte rupestre galaico.
Los ciervos eran animales simbólicos que evocan la fertilidad y el mundo funerario del más allá, vinculado con el sol. Muchas veces se vinculan las figuras de los ciervos con combinaciones circulares o solares, formando composiciones simbólicas que apuntan a connotaciones religiosas. La cierva en la tradición céltica simboliza la persecución de la sabiduría que se encuentra bajo un manzano, el árbol del conocimiento. El ciervo se constituye en el heraldo de la luz, que guía hacia la claridad diurna, convirtiéndose así en el mediador entre el cielo y la tierra, como símbolo del sol naciente y que sube hacia su cenit. El cuerno tiene el sentido de elevación y es imagen de la luna nueva, simbolizando la fuerza. De este modo, la imagen de los cuernos visibiliza, en el nuevo mundo, la realidad más noble del ser humano que pervive y da forma a su nueva realidad. Es como si fuesen las alas que conducen al durmiente al seno de la plenitud. Estas cornamentas recuerdan el árbol de la vida que ofrece sabiduría, y se ancla en el sol como fuente de vida y verdad, fruto de una nueva vida, que como el ciervo se dirige siempre hacia la luz, y tiene como recompensa insertarse en la misma fuente de la luz. Imagen de 3 círculos concéntricos. Se parte del punto o cueva, continúa un círculo mayor y finaliza un tercero superior. En la huella anterior, se nos presentaba a la persona humana descubre su vocación, y con ello es capaz de llevar su existencia a plenitud a través de los encuentros. El punto es el centro de su existencia, y los círculos son la ampliación de sus movimientos. Estos círculos concéntricos expresan su comunicación o socialidad con los demás. Representan la comunicación recíproca, plena, íntima, veraz, auténtica que brota de lo profundo, de su centro más puro y auténtico. Es la dimensión inmaterial, mística la que entra en contacto en el encuentro con el otro como un semejante. Esto crea círculos de protección que denominamos amistad, que está sostenidos en el amor. El grabado se compone de 2 partes. La superior representa un círculo del que sobresalen 3 destellos hacia la parte inferior. La parte inferior representa un compuesto que tiene como centralidad un círculo partido en 4 por la cruz, que forma por un lado una línea horizontal, y por otro lado una flecha vertical que se dirige hacia la parte superior, y que con su dimensión y presencia acapara todo el protagonismo del grabado. En esta misma parte inferior aparecen 2 destellos que nacen en la parte inferior del círculo, y se dirigen hacia abajo. Estas 2 líneas unidas a la de la flecha pueden dar la imagen de 3 destellos, que salen del círculo hacia la parte inferior del grabado. Parte superior. Representa lo divino que ejerce su influencia sobre lo humano, y que tiene capacidad de actuar sobre lo humano. Pero además lo divino ejerce siempre una actuación perfecta sobre aquello en lo que influye. Esto viene indicado por la presente de la triple unidad. La parte inferior puede tener 2 significados. Puede significar el ocaso del sol, bajando sobre el horizonte. De este modo, ya no estaríamos delante de la simple experiencia del naciente y poniente solar, sino ante el fenómeno de lo que esto supone en un sujeto que vive esta experiencia de modo innato, como una conjunción noble de experiencias de su existencia pasada, en las que confluyen la contemplación del horizonte de su vida, con una constante búsqueda de encuentro con lo trascendente, con el más allá, con el Creador. En esta conjunción se escribe ya, en la vida terrena, lo que sucederá en el momento del paso a otra vida. La religación hacia el absoluto significada en la flecha que tiende hacia el origen de la vida. Puede también significar la presencia de lo divino en el mundo terreno como una realidad que le es propia a su esencia. Como explicamos en el primer gráfico, lo divino cuarteado representa su posibilidad para estar en el mundo de los humanos. Su presencia se expande por todas las realidades que posibilitan el encuentro. La flecha en dirección ascendente representaría a la persona que dedica su vida a encontrarse con lo trascendente, que es capaz de introducirse en el misterio durante su paso por esta vida, e impregnarse de él.